Paz de Cristo. Praise the Lord. Este día vamos a estudiar la palabra de Dios Today we're going to study the Word of y vamos God, a hablar acerca de la Pascua. and we're going to speak about Easter. Es un evento que es mundialmente reconocido It's an event that is known y worldwide, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios en este día. and we want to study along with the Word of God today. Dice la palabra de Dios The Bible en says el Evangelio de Mateo, in the Gospel of Matthew, capítulo 26, chapter 26, versículo 17 al 19, ahí en su hogar, si gusta abrir la Biblia. verses 17 through 19, if you'd like to open the Word of God in your homes. Mateo 26, 17 dice la palabra de Dios así. Matthew 26, verse 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Now on the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to Jesus saying to him, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" Y el versículo 18 dice así. Verse 18 says this. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. And he said, "Go into the city to a certain man and say to him, the teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples." Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. So the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. Vamos a ver qué significa la Pascua en el Antiguo Testamento Now we're going to see what the Passover means in the Old y Testament qué significa la Pascua en el Nuevo Testamento. and what the Passover means in the New Testament. Ahí donde está en su hogar vamos a hacer una oración. Señor Jesús, Right there where you're on your homes, let us pray. te Lord damos gracias Jesus, por tu palabra, Señor. we thank you for your word. Danos Lord. revelación, entendimiento, Give us Padre. revelation and Te understanding. alabamos, te bendecimos. We worship you and En bless el nombre you. de Jesús. In Jesus' name. Amén y amén. Amen and amen. La Pascua The Passover, se celebra it is en el celebrated Antiguo Testamento in the Old Testament, y se celebra la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel saliendo de Egipto. and what is celebrated is a liberation of the slavery of the people of Egypt fleeing from Egypt. El Señor Jesucristo The Lord Jesus le dice a sus discípulos, tells his disciples, vayan a preparar la Pascua. "Go prepare the O sea, Passover." era algo que se tenía que preparar. This is something that needed to be Y prepared. vemos cuáles eran las condiciones, cuáles eran los requisitos para preparar la Pascua. And we can see the requirements or the conditions to prepare a Y le traigo Passover. 4 puntos, 4 requisitos que eran necesarios para la Pascua. And I bring to you 4 points or 4 requirements to prepare the Passover. Vamos a hablar la Pascua en el Antiguo Testamento. First, let's talk the Passover in the Old Ahí Testament. donde está en su hogar, Éxodo capítulo 12, versículo 5. Right there where you are, Exodus chapter 12 and verse 5. La primera condición, The first el condition, cordero debería de ser sin defecto. the lamb needs to be without any defect. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 5. The Bible says in Exodus chapter 12 and verse 5, El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. "Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats." Ese era el primer requisito. That was the first requirement. El segundo requisito, The second requirement el cordero is that the lamb era para el perdón de pecados. was used for the forgiveness of O sea, sins. número 1, Number one, el cordero debería ser sin defecto. the lamb should have no defect. Y el cordero And the lamb era para el perdón de pecados. was used for forgiveness of sins. Levíticos capítulo 5, Leviticus chapter 5, versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios así. verses 5 and 6, the word of God says this. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. And it shall be when he is guilty in any of these matters that he shall confess that he has sinned in that thing. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. And he shall bring his trespass offering to the Lord for his sin which he has committed,
a female from the flock, a lamb or kid of the goats as a sin offering. So the priest shall make atonement for him concerning his sin. Entonces, número uno, So number el one, cordero debería ser sin defecto. the lamb should have no defect. Era para perdón de pecados. It was used for the forgiveness Estamos of hablando de la sins. Pascua en el Antiguo Testamento. Now we're talking about the Passover in the Old El Testament. punto número 3, The third point, la tercera condición, the third condition, la sangre del cordero is that the blood of the lamb debería de servir como señal. should serve as a Y sign. vemos cómo en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 7 Now we see how in the book of Exodus chapter 12 and verse 7 está el pueblo de Dios celebrando la Pascua. that the people of God are celebrating Y the dice en el Passover. versículo 7 así: And verse 7 says y this. tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. And they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel of the houses until they eat. Y si usted ve en el versículo 13, Éxodo 12:13, dice la palabra de Dios así: And if you were to see in verse 13, Exodus 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Entonces la Pascua en el Antiguo Testamento, So the Passover in the Old una vez Testament, más, once el again, cordero debería ser sin defecto. the lamb should have no defect. Número 2, Number 2, era para perdón de pecados. it was used for forgiveness of Y la sins. sangre de ese cordero And the blood of that lamb servía como señal. was used as a Y sign. vemos en el versículo 26, Éxodo 12:26. And we see in verse 26, Exodus 12:26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? And it shall be when your children say to you, what do you mean by this service? Vosotros responderéis: That you shall say, es la víctima de la Pascua de Jehová, it is a Passover sacrifice of the Lord, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, cuando hirió a los egipcios when he struck the Egyptians y libró nuestras casas. and delivered our households. Entonces el pueblo se inclinó So y adoró. the people bowed their heads and Y worshipped. el versículo 28 dice así: Verse 28 says this. y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, Then the children of Israel went away and did so, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. just as the Lord had commanded Moses and Aaron. Entonces la sangre servía como señal So the blood was served or was used as a sign para que el pueblo de Israel so that the people of no Israel fuera herido por la mortandad. would not be hurt. Y vemos en este capítulo 2 estaban celebrando la Pascua del Antiguo Testamento. And as we read in verse 12, they were celebrating the Passover of the Old Testament. Y el punto número 4, And point number 4, el propósito del sacrificio del cordero the purpose of the sacrifice of the lamb es para la reconciliación. was for reconciliation. Levíticos 14:21. Exodus chapter Levíticos. 4, Leviticus 14:21. 14:21. Dice la palabra de Dios así: The word of God says, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse. but if he is poor and cannot afford it, then he shall take one male lamb as a trespass offering to be waived, to make atonement for him 1/10 of an ephah of fine flour mixed with oil as a grain offering. Y dice una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Entonces era la reconciliación con esa ofrenda. So this was a reconciliation along with this O sea, offering. era un restablecimiento de la amistad. It was a reestablishment of the friendship. Esa es la Pascua del Antiguo Testamento. That is the Passover of the Old Ahora Testament. vamos a ver qué significa la Pascua en el Nuevo Testamento. Now let's see what it means in the New Testament. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Mateo 26:26. Now let's open our Bibles to Matthew 26 and verse 26. Vamos a ver la Pascua en el Nuevo Testamento.
We're going to look at the Passover now in the New Dice Testament. Mateo 26 así. The Word of God says in Matthew 26 and verse 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. And he said, take, eat, this is my body. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you. Y mire lo que dice Mateo 26:28. And now look what Matthew 26 verse 28 Vemos cómo el says. Señor Jesucristo hace un cambio We see how Jesus makes a change here. del antiguo al nuevo. From the Old to the New Y dice el Testament. versículo 28 así. Verse 28 says this. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, For this is my blood of the new covenant, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. which is shed for many for the remission of sins. Entonces ya vimos cómo en el Antiguo Testamento So we saw how in the Old Testament, el punto número 1 era point number 1 que el was cordero debería de ser sin defecto. that the lamb should have no defect. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Cristo Jesús viene a tomar ese lugar. Jesus came to take Y that dice la place. palabra de Dios así. And the Word of God says this. En Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27. In Hebrews chapter 7, verse 26 through 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha. And it says, for such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, and undefiled. Cristo Jesús Jesus vino a Christ tomar ese lugar, came to take that place. santo, He was holy, inocente, harmless, sin mancha. and O sea, undefiled. él era el cordero perfecto. He was the perfect Y viene a lamb. tomar esa posición que el cordero tenía en el Antiguo Testamento. And he came to take that place that the lamb had in Y the Old dice la Testament. palabra de Dios así. And the Word of God says this. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Separate from sinners and has become higher than the heaven. Versículo 27 dice así. Verse 27 says, Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes who does not need daily as those high priests de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados to offer up sacrifices first for his own sins y luego por los del pueblo. and then for the people's. Porque esto lo hizo una vez para siempre, For this he did once and for all, ofreciéndose a sí mismo. offering himself. Mientras que en el Antiguo Testamento While in the Old el Testament, cordero debería ser sin defecto. the lamb should have no defect. El sacerdote primero tenía que limpiarse el mismo. The lamb had to first clean Y himself. tenía que hacer esos sacrificios constantemente, año tras año. And he needed to do those sacrifices year after Pero year. viene Cristo Jesús But Jesus Christ en el comes nuevo pacto in the new y Él covenant. toma esa posición And he takes that de position cordero, of the lamb sin defecto, without blemish, sin mancha, without any y lo hace de stains. una vez y para And he siempre. does it once and for all. Entonces, Él cumple el punto número 1, nuestro So Señor he- Jesucristo. Jesus fulfills point number Un 1, cordero sin defecto. a lamb without defect. En el punto número 2, In point number lo 2, vimos en el Antiguo Testamento, we saw this in the Old que el cordero Testament, era para perdón de pecados. that the lamb was for the forgiveness of Y sins. dice aquí en Mateo 26:28, lo acabamos de leer. And as we just read in Matthew 26 and verse 28, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión, o sea, para perdón de pecados. says, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. El propósito The purpose que Cristo Jesús that Jesus se ofreció a sí mismo, offered himself derramó su sangre en la cruz del Calvario, when he shed his blood on the cross of fue Calvary. para el perdón de nuestros It pecados. was for the forgiveness of Un sins. cordero sin defecto A lamb without blemish para perdón de pecados. for the forgiveness of Y en el sins. punto número 3, And point number en el 3, Antiguo Testamento vimos in the Old Testament we cómo saw la sangre del cordero sirve como señal.
how the blood of the lamb served as a sign. Y dice la palabra de Dios así. And the Bible says this En Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. in Hebrews chapter 9 verses 13 and 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, It says, for if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh. está hablando del Antiguo Testamento. This is talking about the Old Y mire Testament. cómo hace el cambio en el versículo 14. But look at the change in verse 14. Cuánto más la sangre de Cristo, How much more shall the blood of el cual Christ, mediante el Espíritu eterno who through the eternal Spirit se ofreció a sí mismo, offered himself sin mancha a Dios, without spot to God, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. cleanse your conscience from the dead works to serve the living God. Cristo Jesús Jesus Christ no tenía mancha. had no stain. Ofreció su sangre para el perdón de pecados He offered his blood for the forgiveness of sins, y era la señal. and it was the sign. Así como era una señal en el Antiguo Testamento Just as it was a sign in the Old Testament, para que el pueblo de Israel no fuera atacado por el asesino, el espíritu que iba a acabar con el pueblo de Egipto. so the people of Israel wouldn't be attacked by the murder or the spirit that would be. En el Nuevo Testamento In the New Testament, vemos como la sangre de Cristo we see how the blood of es la Jesus señal para nosotros, is a sign for para us, sus hijos, for his children, para salvarnos to save por el us, perdón de pecados. for the forgiveness of sins. Lo que nos diferencia a alguien bautizado y no bautizado What makes the difference between someone who's baptized and someone who's not? no es la persona, It's not the no individual. es la inteligencia de la It's persona, not the intelligence of the no es la individual. capacidad. It's not their abilities. Lo que nos va a salvar What is going to en save aquel día us cuando estemos presentes on the day that we are present ante la presencia de Dios before the presence of va God a ser la señal. will be the Si sign. estamos cubiertos If we are o covered no estamos or if cubiertos we're not covered con la sangre del Cordero. by the blood of the Lamb. Por eso Juan dice en Juan capítulo 1 versículo 29. That's why John says in John chapter 1 and verse He 29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. it says, the next day John saw Jesus and he says, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Esa es la señal. That is the sign. La sangre de Jesucristo The blood of es Jesus lo que nos va a salvar. is what will save Es lo que us. nos va a justificar That's what will justify cuando us estemos delante de la presencia de Dios. when we are before the presence of Esa es la God. señal que necesitamos nosotros como hijos de Dios. That is the sign that we need as children of God. Y si usted no ha recibido esa sangre, no ha aceptado ese sacrificio, And if you have not accepted that blood or that sacrifice, es el momento para aceptarlo. now is the time to accept Porque it. es para perdón de pecados. Because it's for forgiveness of Y eso sins. sirve como señal. And that it serves as a sign. Y el punto número 4 And point number 4, que vimos en el Antiguo Testamento, when we looked at it in the el Old Testament, propósito del sacrificio del Cordero era la reconciliación del pueblo de Dios con Dios mismo. the purpose of the sacrifice of the Lamb was for reconciliation. Y vemos cómo Jesucristo cumple este propósito en el Nuevo Testamento. And we see how Jesus fulfills this in the New Testament. Dice en segunda carta de Corintios capítulo 5, In the second book of Corinthians chapter 5 versículo 17 and verse 17 al 19. through 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Y el versículo 18 dice así: Verse 18 says, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Cristo Jesús
Jesus fue Christ ese cordero sin defecto. was that lamb without defect. Ofreció su sangre para perdón de mis pecados y de sus pecados. He offered his blood for my sins and for your Nos sirve sins. como señal He serves as a sign, y el propósito es la reconciliación. and the purpose is reconciliation. Dios es bueno, hermanos. God is good, brothers and sisters. La palabra reconciliación Now the word reconciliation, significa this means restablecimiento de la amistad. the reestablishment of friendship. El ser humano, Humanity, desde que nace del vientre de la madre, since we're born from the womb of our mother, ya estamos enemistados con Dios. we are already enemies of God. Nacemos con una naturaleza pecadora. We were born with a sinful nature. Hacer el mal nadie nos enseña. No one teaches us to do wrong. Eso significa reconciliación, But that's what reconciliation means. restablecimiento de la amistad. Reestablishing the friendship. Estábamos alejados de Cristo. We were away from Por Christ. eso dice la palabra de Dios That's why the word of God en says Efesios capítulo 2, in Ephesians chapter 2, versículo 1 al 5. verses 1 through 5, Y Él os dio vida a vosotros and he gave life to us, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, who were dead in trespasses and sins, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, in which once you walked according to the course of this world, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, When we don't do the will of God, estamos en desobediencia, we are in disobedience, estamos enemistados con Dios we are enemies of God, y es por eso la necesidad and that is why we have the de necessity aceptar el Cordero, of accepting the a Lamb, Cristo Jesús, Jesus Christ, a la Pascua the en Passover, nuestra vida in our para lives, perdón de pecados for forgiveness of y sins, para estar reconciliados con Dios. and to be reconciled with Y God. dice Efesios capítulo 2 versículo 3, Ephesians chapter 2 and verse 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, among whom also we all once were conducted ourselves in the lusts of our flesh, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Por naturaleza By nature, somos pecadores. we are sinners. Por naturaleza By nature, estamos enemistados con Dios. we were made enemies of God. Necesitamos la sangre del Cordero como señal We need the blood of the Lamb as a para sign estar reconciliados con Dios. to be reconciled with God. Esa es la Pascua del Nuevo Testamento. That is the Passover of the New Y dice el Testament. versículo 4, Verse 4 says this, pero Dios, but God, que es rico en misericordia, who is rich in mercy, por su gran amor que nos amó, dice, because of his great love with which he loved por us, su gran amor con que nos amó, because of his great love with which he loved aun us, estando nosotros muertos en pecados, even when we were dead in trespasses, nos dio vida made us alive juntamente con Cristo. together with Christ. Por gracia sois salvos. By grace you have been Sin saved. Cristo Jesús Without Christ, estamos muertos, we are dead, caminando sin vida, walking without life sin esperanza. and without hope. Pero cuando aceptamos esta Pascua del Nuevo Testamento, But when we accept this por Passover of eso the New dice ahí Testament, una vez más, y that's ya what para it terminar, says. Once more, and just to close, Mateo 26:26. Matthew 26 and verse Y 26. mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. It says, and as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples, and he said, take, eat, this is my body. Ya no hay necesidad de hacer sacrificio de animales. There is no need to make animal sacrifices. Es necesario aceptar ese cuerpo
que fue sacrificado por usted y por mí. It's necessary to take that body that was sacrificed for you and for me. Y tomando la copa, And taking the cup, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, For this is my blood of the new covenant, que por muchos es derramada para remisión o para perdón de los pecados. which is shed for many for the remission of sins. Y es por eso que celebramos a Cristo Jesús. And that's why we celebrate Él Jesus dio su Christ. vida por sus pecados y por mis pecados. He gave his life for your sins and for my sins. Resucitó al tercer día He resurrected on the third y day, Cristo vive. and Jesus is Y es alive. necesario aceptar ese And sacrificio. it's necessary to accept that ¿Usted tiene sacrifice. esa señal? Do you have that sign? ¿Usted está lavado por la sangre del Cordero? Are you washed by the blood of the Lamb? Si usted ha sido lavado por esa sangre que perdona pecados, If you have been washed by that blood that forgives sins, es necesario mantenerse en santidad it is necessary to remain in holiness hasta que lleguemos a la presencia de Dios until we get to the y le presence of veamos God cara a cara. and we get to see Him face to Pero si face. usted But if you no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, have not accepted our Lord ya no Jesus estamos en Christ, el Antiguo Testamento, we're no longer in the Old Testament. estamos en el Nuevo Testamento. We are now in the New Pero Testament. Cristo Jesús But Jesus cumplió Christ todos los requisitos del Antiguo Testamento fulfilled every requirement of the y Él Old viene a ser Testament. nuestra Pascua del Nuevo Testamento. And He came to be the new Passover of the New Y Testament. así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba prisionero, en cautividad, era esclavo, And just as the people of Israel were in captivity and slaves in the Old Testament, ahora en el Nuevo Testamento now in the New Testament, hay personas que están viviendo en esclavitud, there are people still living en as vicios, slaves, in addictions. están siendo oprimidos. They're being oppressed. Y Cristo Jesús, But Jesus la Christ, sangre de nuestro Señor Jesucristo, the blood of our Lord lo Jesus, puede hacer libre. can make them free. Ahí donde está en su hogar. Right there where you are, Vamos a hacer una oración we're going to pray. para que si usted está en el camino de Dios, So if you're in the path of God, siga firme en el camino de Dios. you remain firm Y in the si path of usted no God. está firme, But if you're not firm, sea firme. may you become firm. Y si usted no está en el camino de Dios, And if you're not in the path of God, hoy es el día. today is the day. Hagamos una oración. Why don't we pray? Señor Jesús, Lord Jesus, Padre Santo, Heavenly te Father, pido por aquellos que están escuchando este mensaje, we're asking for everybody listening to this ya sea message, hermanos que no estén firmes, whether it be brethren that are not firm, para que se afirmen. that they may become Ya sea un firm. hermano que está en el camino de Dios, que siga firme. Whether there be brethren that are not firm, they may become firm. Pero aquella persona que nunca había escuchado de tu palabra, de que tú eres la Pascua de este Nuevo Testamento, But those that have not heard your word, may they hear that you are the Passover of this New que Testament. tú les des revelación a través de este mensaje, That you give them revelation through this que es message. necesario aceptar ese sacrificio que tú diste en la cruz del Calvario, That it's necessary to receive the sacrifice you did on the cross. aceptar esa sangre para perdón de pecados To accept the blood that you did for their y sins. ser reconciliados. And may they be En el reconciled. nombre de Jesús, In Jesus' name. Dios les bendiga y May God sigamos bless you. adelante. And let's keep moving forward.